Ok, buenas tardes todo el mundo. Gracias por reunirse con nosotros para esta serie de webinarios. Hoy vamos a estar cubriendo la información de navegando por los impuestos comerciales en Crosslink 1040. Vamos a estar trabajando con el entrenador Kent. Kent, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días a todos. Entonces vamos a comenzar como navegando los impuestos de los comerciales y cómo ingresar esa información en una declaración de impuestos en la versión escritorio de Crosslink. Entonces lo que vamos a cubrir hoy son los tipos de declaraciones de impuestos de empresas, información básica relacionada con la cumplimentación de declaraciones de impuestos empresariales, el enfoque sencillo y consistente para completar las declaraciones de impuestos en el programa de negocios de Crosslink. Los tipos de declaraciones de impuestos de empresas, lo que tenemos son propietario único, sociedad colectiva, corporación, corporación S, sociedad de responsabilidad limitada, que también se llama LLC, fideicomiso y patrimonio. Vamos a empezar con el propietario único, que es solo un dueño, no incorporado, sin protección de responsabilidad legal. Los anexos C, F y E en capacidad limitada tributan como ingresos ordinarios de trabajo autónomo y la fecha de vencimiento o para entregarse generalmente es 15 de abril como parte de una declaración individual 1040. Para una declaración de sociedad colectiva, tenemos dos o más socios, los individuos, corporaciones, fideicomisos, patrimonios y otras sociedades colectivas. Los socios no tienen protección legal en materia de responsabilidad, excepto los socios comandatarios. Los ingresos se transfieren a cada socio, no se graban a nivel de sociedad. Los ingresos se reportan a los socios en el anexo K1 y se reportan en sus respectivas declaraciones y pueden estar sujetos al impuesto sobre el trabajo por su cuenta propia. De 65, a menos que se trate de una empresa conjunta calificada, matrimonio, tienen anexos C divididos y nota disponible para un LLC. Y la fecha de vencimiento o para entregarse es el 15º día del tercer mes posterior del año fiscal o calendario, marzo 15 para el año calendario. El tipo de corporación, entidad jurídica separada, constituida por carta constitutiva del Estado. Propiedad de accionistas, responsabilidad legal limitada, pública o privada. Las accionistas pueden recibir distribuciones, generalmente dividendos. Los ingresos corporativos están sujetos a impuestos y las distribuciones a los accionistas también. Doble imposición. Formulario 1120, vencimiento para entregarse el día 15 del 4 mes del año fiscal o calendario. Y para el tipo corporación S, corporaciones más pequeñas. Estos solo tienen accionistas menos de 100, solo una clase de acciones. Las accionistas no son sociedades ni otras corporaciones y no son propietarios extranjeros. Las ganancias corporativas no están sujetas a impuestos a nivel de entidad
excepto en el caso de las ganancias, incorporados o el exceso de ingresos pasivos netos. Los ingresos se informan a cada accionista en el anexo K1 y se informan en sus respectivas declaraciones. Estos ingresos no están sujetos al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, pero las corporaciones deben pagar a los propietarios un salario razonable para evitar una posible reclasificación de cualquier distribución tomada por el propietario. Formulario 1120S. Vencimiento para entregarse el día 15 del tercer mes del año fiscal o calendario. Ahora, el tipo de sociedad de responsabilidad limitada o LLC está formado bajo de la ley estatal. Los propietarios generalmente tienen protección de responsabilidad legal. Pueden considerarse entidad ignorada, anexo C, E, F o sociedad 1065. Se considera que una persona física es un propietario único, a menos que opte por pagar impuestos como una corporación. Más de una persona se convierte automáticamente en una sociedad, a menos que opten por pagar impuestos como una corporación. Las declaraciones de fideicomiso son una entidad jurídica separada para efectos fiscales federales. Un fideicomiso puede crearse durante la vida de un individuo, intervivos, o en el momento de su muerte mediante de un testamentario. Un fideicomiso o patrimonio de un difunto calcula sus ingresos brutos de la misma manera que los de un individuo. La mayoría de las devoluciones y los créditos permitidos a los individuos también se permiten a los patrimonios y fideicomisos. Se permite una deducción por distribución de ingresos a un fideicomiso o al patrimonio de un difunto por las distribuciones a los beneficiarios. Anexo B. Formulario D41. Generalmente se debe utilizar el año calendario y se vence el 15 de abril. Un patrimonio. Comienza con la muerte de un individuo, entidad jurídica separada. Existe hasta que se destruyan todos los activos. Cualquier ingreso, más de $600, proveniente de activos patrimoniales, debe declararse en el formulario 1041. El formulario 1041 se vence el día 15 del cuarto mes. Información básica para presentación, las declaraciones. Los periodos contables. Tenemos calendario de enero a diciembre. La mayoría de los individuos. Fiscal, cualquier periodo continuo de 12 meses que no sea el año calendario, o el método de 52 o 53 semanas año fiscal. Elegir que el año fiscal finalice en un día determinado de un mes determinado. Por ejemplo, el tercer sábado de octubre cada año. Los métodos de contabilidad tenemos en el efectivo o cash, que serán la moneda de los individuos, contado cuando se recibe o paga constructivamente. Tenemos acumulación, los ingresos que se incluye cuando se producen todos los eventos que fijan el derecho a recibir los ingresos. El más antiguo de actuación en curso, el pago está pendiente o recepción de pago. Y también tenemos la versión de híbrido, que son los elementos de ambos, efectivo y acumulación.
Aquí tenemos un ejemplo de un ingreso general, donde tú puedes ver que tenemos ingresos brutos, gross sales, menos cualquier devolución, que serán los retornos o las devoluciones, es igual a las ventas netas. Después de tener las ventas netas, menos los costos de los bienes vendidos, que será igual a los beneficio bruto. Beneficio bruto menos los gastos, tenemos los ingresos netos en este ejemplo. Ahora tenemos el balance general o la hoja de balance, y esa se sigue la formulario contable básica, que será activos es igual a las deudas más patrimonio del propietario. En nuestro primer ejemplo, Brenda aporta $10,000 y financia el resto de $40,000 para iniciar un estudio de yoga. En el caso, los activos son $50,000, las deudas son $40,000 y el patrimonio del propietario son $10,000. El segundo ejemplo que tenemos, Jeff compra una camioneta sin financiación para su servicio de reparto. Los activos son $18,000, deudas son 0, patrimonio del propietario $18,000. Y aquí tenemos una foto de un ejemplo de un balance general. Inventario. Un inventario es necesario para mostrar claramente los ingresos cuando la producción, compra y o venta de mercancías son factores productores de ingresos. Y tenemos tres métodos populares que serán identificación específica, FIFO, que será first in, first out, o primero en entrar, primero en salir, o LIFO, last in, first out, último en entrar, primero en salir. Y los ejemplos que tenemos son mercancías, bienes bajo contrato, mercancías retenidas para salas de exposición, materiales primas, trabajo en progreso, producto terminado y suministros. Costo de los bienes vendidos. Gastos directamente relacionados con la venta de bienes comprados o producidos. Importante para determinar el inventario. Incluye materias primas, compras de inventario, flete de mercancías de envío, salarios asociados a la producción. Usando Crossing Business o del negocios de las empresas. Cuando estás trabajando las declaraciones de un 1065 sociedad, tenemos el anexo B, que serán preguntas generales que incluyen temas de propiedad, actividades y ciertas elecciones. Anexo K, K1. El anexo K determina los ingresos, gastos, créditos y otra información que se distribuía a los socios. El anexo K1 muestra la parte separada de cada socio de estos elementos en función a sus porcentajes de participación distributiva. Anexo L, balance general, activos, pasivos, patrimonios. Anexo M1, conciliación, concilia los ingresos o pérdidas según los libros y registros del estado de resultados con los ingresos
o pérdidas informados a la declaración de impuestos. Anexo M2 resume las cuentas y distribuciones de capital a los socios. Cuando trabajando declaraciones de 1120 corporaciones, tenemos información general, que será el nombre de esa corporación, el EIN, el año fiscal, fecha de constitución, etc. Los ingresos, que serán los ingresos brutos, costo de bienes vendidos y otros ingresos. Tenemos las deducciones, compensación de oficiales y empleados, gastos de operación y los impuestos, ingresos, cálculo de impuestos y los créditos. A continuación, 1120 Corporación de nuevo, tenemos el anexo C, que son los dividendos recibidos por la corporación de otra entidad. Anexo J, cálculo de impuestos y créditos. Anexo K, código comercial, método de contabilidad, cuestiones generales que incluyen temas de propiedad, actividades y ciertas elecciones. Continuando con el 1120 Corporación, tenemos el anexo L, que será la página o la hoja de balance general. Anexo M1, conciliación de los ingresos o pérdidas contables del estado de resultados con los ingresos o pérdidas reportados en la declaración de impuestos. Anexo M2, análisis de utilidades retenidas. Ahora estamos trabajando con los 1120S corporaciones. Y también sigue casi igual como el 1120 corporación. Tenemos información general, que sea el nombre, EIN, año fiscal, fecha de constitución, etcétera, los ingresos, deducciones e impuestos. Se ve muy parecido al otro 1120 corporación. Los anexos son un poco diferentes, pero casi igual. Tenemos los anexos B, código comerciales, métodos de contabilidad. Anexo K1, que serán los ingresos para los socios, dependiendo de ese porcentaje. Anexo L, balance general, activos, pasivos, patrimonios. M1, M2, que son muy parecidos al otro también. Cuando estás trabajando con los patrimonios y fideicomisos, tenemos igual información general, el tipo de entidad, nombre, número de EIN, año fiscal, fecha de creación, etc. Los ingresos, varios tipos totalizados, deducciones, que serán los impuestos, tarifas, deducciones por calidad, etc. Impuestos y pagos, ingresos imponibles, impuestos calculado y pagamentos previo recibido. A continuación de los patrimonios y fideicomisos, tenemos en el anexo A, determinación de las deducciones por contribuciones caritativas. Anexo B, determinación de la deducción por distribuciones de ingresos realizadas a beneficiarios. Anexo G, cálculo de los impuestos y créditos. Y otro, que serán misceláneos. Usando Crosslink Business. Crosslink Business utiliza la misma metodología que Crosslink 1040. Hay una pestaña de devolución comercial que aparece arriba. Se puede añadir los formularios adjuntos que incluyen datos del cliente, estados financieros, archivo de documentos, todos los formularios que se han agregado y el monto de reembolso o el monto heredado
También puede acceder a un formulario real, 1065, 1041, etc., desde formularios adjuntados. A continuación, tenemos la ventana activa. Y si no sabes, abre la información sobre herramientas sobre esa ventana. Tenemos la descripción del campo y también tenemos la versión que aparece en el software, en el programa, porque está en inglés, a la mano derecha. Tenemos dos opciones: hojas de trabajo, enlace de formulario. Ese último me gusta porque te va a traer el formulario donde debes trabajar o de donde se calculó esa cantidad que aparece en ese otro formulario. También tenemos la opción de formularios, que no hay una versión de como entrevista o como de guiarte en este caso. La única manera de tener es que añadir los formularios a la declaración. Tenemos la opción para importar la información financiera de afuera del programa, pero tiene que ser como un formato de Excel, un CSV. Y también tenemos la opción para mandar textos del programa y sin necesitar usar papeles adentro de la oficina. Disculpa que esta sección estaba en inglés. A continuación sobre eso, si elige el modo de transición en datos del cliente, la declaración deberá presentarse en papel. Para declaraciones 1120, 1120S y 1065 con depreciación, puede marcar la casilla en la parte superior de finanzas, estado de resultados a finanzas, balance general, para que Crossing calcule las líneas aplicables del administrador de activos. Para las declaraciones 1065 y 1120S, asegúrese de incluir las contribuciones y distribuciones en la hoja de cálculo de base de propietario. Abre las hojas de trabajo de la hoja de trabajo de base completa para esta pregunta de accionista socio sobre el K1 de propietario. El problema más común es no saber dónde ingresar las instrucciones de los propietarios. Para los alquileres informados en el formulario 8825, en las declaraciones de 651120S, ingrese los ingresos y gastos en el formulario 8825 y marque la casilla en la parte superior. O ingrese los ingresos y gastos en el estado de resultados, líneas 8H y 37, con el código correspondiente. El problema más común es ingresar al 8825 y no marcar la casilla. A trabajar en estados de resultados en declaraciones comerciales, al acceder a la hoja de trabajo correlacionada para el gasto de impuestos a las ganancias estatales, línea 32B, asegúrese de elegir la agencia tributaria correcta. Mejoras en Crossing Business. Nuevas funciones. Cartas a clientes comerciales. Las siguientes cartas al cliente se han implementado y están disponibles en inglés y español. Reconocimiento del IRS de modificación que se lo recibieron y que fue aprobado del federal, que será el IRS, y también reconocimiento del estado de estatal que se le recibieron y fueron aceptados. También tenemos los reportes ampliados. Se han añadido nuevos campos en búsqueda y visualización a los informes ampliados.
lo que facilita la creación de informes personalizados. Además, ahora mostramos los formularios de los que se extrae la información, que será número de cuenta y número de ruta. Tenemos actualizaciones de Crossing Business para el 2025, el formulario 1120H, las acciones de propiedades ahora se puede presentarse electrónicamente. Según la ley de transparencia cooperativa promulgada en 2021, todas las corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades limitadas deben presentarse un informe de titularidad real ante la red de delitos financieros y cumplimiento a partir del 1 de enero de 2024. Se aplica a todas las corporaciones, LLC, sociedades limitadas y cualquier entidad creada mediante a la presentación de un documento ante un Estado. Las empresas que ya existan en el 1 de enero de 2024 tienen hasta el 13 de enero de 2025 para presentarse un informe inicial. Las nuevas empresas constituidas después del 31 de diciembre de 2023 deben presentarse una declaración dentro de los 30 días siguientes a su creación o registro. Y para su información, créditos para vehículos limpios para 2024, año fiscal. El crédito se calcula como un porcentaje del costo del vehículo de la siguiente manera: 15% para vehículos eléctricos híbridos, 30% para vehículos eléctricos o de pila de combustible. El crédito máximo es 7,500, 4,000 libras o menos, o $40,000 más de 14,000 libras. El crédito no es reembolsable. Cualquier crédito que no se utiliza puede ser trasladado al siguiente año. Es necesario ingresar la información sobre el vehículo en el formulario 8936, anexo A. Los formularios comerciales estatales que están disponibles son los siguientes que aparecen en la pantalla. El programa ahora emite estos estados comerciales para los tipos de entidad 1120, 1120S, D41 y 1065. Gracias por su tiempo. Y si tienes alguna otra pregunta, póngase en contacto con nosotros y síguenos en nuestras redes sociales, por favor. Y ahora voy a devolverlo a Bella. Gracias, Sí, Bella. al momento no veo ninguna preguntas en el chat, pero si ustedes tienen cualquier duda, pregunta, por favor pueden añadirlo ahí. Le vamos a dar como un minutito para agregar cualquier pregunta que tienes, pero si no, después vamos a terminar para el día. Gracias, Ken. Le damos como un minutito a ver si alguien tiene preguntas, si no, después vamos a cerrar la llamada. Sí, gracias.